jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy número redondo, la número 40, la 40ª clase flipada de biología, en la que vamos a ver un orgánulo muy especial. De hecho, lo hemos reservado para un único vídeo, una única sesión. Bueno, no una única sesión, sino un tema. El núcleo. El núcleo, que es el centro de control de la célula, en donde se encuentra la información genética. En fin, no voy a contaros mucho más porque vamos a empezar ya. El núcleo es el órgano característico de las células eucariotas. Su localización típica es centrada, es decir, más o menos ocupando una posición céntrica en el citoplasma. Sin embargo, puede ocupar otras posiciones. Por ejemplo, puede estar desplazado hacia uno de los polos, como ocurre en este epitelio, en el que podéis ver los núcleos que están desplazados hacia la base de la célula, o puede estar lateralizado cuando el citoplasma está ocupado por otras sustancias, como ocurre con los acúmulos de lípidos en los adipocitos, o con los sarcómeros de actina y mioxina, como en esta fibra muscular. Respecto al número, el número típico es un único núcleo. La mayoría de las células son así. Sin embargo, hay algunas células que pueden tener dos núcleos. Así ocurre, por ejemplo, en los hepatocitos. Pero también ocurre esto mismo en las células de algunos hongos o de algunos ciliados. En otros casos puede haber un número variado, superior a 2. En estos casos se suele hablar de sincitios, es decir, células fusionadas. Como sucede en las fibras musculares, en los osteoclastos y en algunas algas, en las que una única célula puede presentar un montón de núcleos. Y finalmente, sí, puede parecer paradójico, pero puede haber células sin núcleo. Células eucariotas sin núcleo, como ocurre con los eritrocitos de los mamíferos. Efectivamente, aunque no tengan núcleo, no son células procariotas, porque el motivo de que no lo tengan es que lo han perdido. Es decir, son células que tuvieron núcleo, pero durante su diferenciación han perdido el núcleo. Respecto al tamaño, en general podemos decir que el núcleo es un orgánulo muy voluminoso y que por término medio ocupa el 10% del volumen celular. Eso sí, este volumen puede ser variable. Variable dependiendo de la cantidad de ADN que tenga la célula. No es lo mismo una célula haploide que una diploide o que otras que tienen números superiores de ploidía como tetraploides u octoploides. También varía dependiendo del número de proteínas nucleolares que haya en el interior y dependiendo también del estado fisiológico. Cuanto más activo esté el núcleo, más voluminoso va a ser. Por poner extremos, las células humanas con los núcleos más grandes son los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, y las de menor tamaño, los ovocitos, es decir, los precursores de los óvulos, de los gametos femeninos. Finalmente, en cuanto a su forma, lo normal es que el núcleo pues tenga una forma entre ovoide y esférica. Puede ser más o menos excéntrico, bueno, eso es lo más común. Sin embargo, hay núcleos con formas particulares. Por ejemplo,
núcleos con forma de herradura, como en los macrófagos. O también puede haber núcleos con forma irregular, como sucede en los monocitos. Y por último, lo más fashion en núcleos celulares son los núcleos estrellados que presentan las glándulas salivares de los insectos. Por cierto, que ya veréis que las glándulas salivares de los insectos van a dar bastante de sí durante este tema de los núcleos, del núcleo. El núcleo tiene su propia membrana que lo separa del citoplasma y que recibe el nombre de envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una doble membrana. Tiene una membrana interna y otra externa que están conectadas. La envoltura nuclear tiene dos características así importantes. Una es que presenta poros, es decir, hay ciertas interrupciones a lo largo de su superficie que permiten comunicar el citoplasma con el interior del núcleo. Y la otra es que la membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático, es algo que ya hemos visto, de tal manera que ambas membranas están conectadas, forman parte de un continuo. Entre las dos membranas, la externa y la interna, hay un pequeño espacio que se llama espacio perinuclear y que en el retículo endoplasmático se continúa también, sería el lumen. Y ya por dentro podemos encontrar pues, los elementos más importantes. Recubriendo, tapizando la cara interna de la envoltura nuclear se encuentra un recubrimiento proteico llamado lámina nuclear, y en el interior se encuentra la cromatina, que es el ADN. Hay dos tipos de cromatina, como ya veremos, una más densa y otra más clarita, como puede apreciarse en este dibujo. Además, dependiendo del momento en el que se observa el núcleo, dentro del núcleo se pueden observar varias manchas más oscuras que reciben el nombre de nucleolos. Los nucleolos están constituidos por ARN, como veremos también. Finalmente, en las proximidades del núcleo siempre se suele disponer el centrosoma y los filamentos intermedios del citoesqueleto. Por lo tanto, aunque no forman parte en sí del núcleo, sí que suelen ir más o menos asociados al núcleo. Todas estas estructuras las vamos a estudiar con más detenimiento en el próximo vídeo. Para terminar con este vídeo de hoy, simplemente una breve mención a cómo se piensa que se formó el núcleo eucariota. Uno de los aspectos cruciales para explicar las primeras etapas de la evolución de los seres vivos es justamente la aparición de las células eucariotas a partir de células procariotas, que debieron ser el primer tipo de seres vivos que pobló la Tierra. Bien, lo que se piensa es que en la célula procariota ancestral algunas de las estructuras, como el ADN y los ribosomas, en cierto momento comenzaron a adherirse a la membrana. Para ello tuvieron que adquirir la capacidad de fabricar determinadas proteínas de membrana que permitían de puntos de anclaje a estas moléculas. Una vez que ocurrió esto, se supone que se produjo una invaginación, es decir, el desarrollo de la membrana, pero hacia el interior de la célula, ocupando parte del citoplasma. En estas invaginaciones, el ADN quedaría dispuesto, como veis en este dibujo, en la cara interna, mientras que los ribosomas quedarían en otra posición diferente. Estas invaginaciones no son una mera suposición. Existen en determinadas bacterias que conocemos en la actualidad y se llaman mesosomas. De modo que la suposición de que ocurriera esta invaginación no es
nada improbable. A partir de aquí yo creo que ya se ve bastante bien lo que se espera que suceda. La imaginación, que aquí tiene forma de C, seguiría creciendo hasta que los dos extremos, al conectar, se fusionaran, de tal manera que el ADN quedaría completamente rodeado por la cubierta membranosa. Por otra parte, el tramo de membrana en el que se sitúan los ribosomas se puede cerrar y aislarse de la membrana plasmática, formando un sistema de membranas similar. Esto permitiría explicar no solo la formación del núcleo, sino también la del retículo endoplasmático y todos los orgánulos conectados con él, como aparato de Golgi, vesículas, lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, etc. Es decir, todo el sistema de endomembranas. Por supuesto que además, durante la evolución, nuevas mutaciones darían lugar a la aparición de la lámina nuclear, las proteínas que forman los poros, etc. De todas formas, todas estas estructuras todavía no las conocéis. Las vamos a ver en el próximo vídeo. Y esto es todo. Con esto terminamos el vídeo de hoy, que espero, como siempre, que os haya resultado divertido y sobre todo muy útil de cara a la EBAU. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com